Bueno, muy buenos días. Nosotros les venimos a presentar el artículo llamado El entrenamiento de impacto y resistencia de alta intensidad mejora la densidad mineral ósea y la función física en mujeres posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis. Eh, este grupo está conformado por Dana Cárdenas, Valentina Esteves, Valentina Madiedo, por Jonier Fuentes, Carol González y mi persona, Carolina Gutiérrez. Entonces, el ejercicio se ha propuesto como una estrategia bastante potencial para gestionar la osteoporosis. Pero de todos modos, la magnitud del beneficio de esta intervención del ejercicio se da tradicionalmente como modesta. Pues se sabe que el hueso responde preferentemente a cargas mecánicas que inducen deformaciones de gran magnitud, ya sean estas de altas tasas o frecuencias, ya que la carga que soporta el peso es muy vital, como la resistencia a impactos progresivos de alta intensidad. Y un ejemplo de ello es el entrenamiento con pesas, ya que se puede emplear para generar tales cargas, pero no han sido recetadas de forma rutinaria por el cuidado de la salud de profesionales y además, por tanto, que tampoco hay evidencia que respalde su eficacia. Por otro lado, podemos decir que las pautas del ejercicio para la osteoporosis que generalmente pueden llegar a recomendar son ejercicios de intensidad muy moderada, como por ejemplo que se haga por máximo una serie de 8 a 15 repeticiones para... Buenos días. En cuanto al diseño del estudio, el estudio LIFMU fue un ensayo de intervención con ejercicios controlados o aleatorizados. El periodo de prueba de 8 meses se seleccionó como la duración requerida para que la adaptación ósea y la mineralización fueran suficientemente detectables en absorciometría de rayos X de energía dual. La duración de un ciclo de remodelado óseo es de aproximadamente entre 4 meses, existente en un cierto retraso antes de que se pueda detectar radiológicamente un hueso nuevo a medida que el osteoide se mineraliza. Se eligió extender el periodo de intervención 2 meses más para maximizar la oportunidad de detectar un efecto del tratamiento. La aleatorización se basó en la asistencia o ausencia de datos establecidos en 12 meses en cuanto a exposición o falta de exposición con medicación para la osteoporosis. Al final, las pruebas de referencia de los participantes se seleccionaron basados en la presencia o ausencia actual de medicación osteoporótica utilizando sobreopacos numerados secuencialmente. Para generar un cero punto correspondiente, respectivamente, en cuanto al resultado de osteoporosis, el ensayo se registró en el registro de ensayos clínicos de Australia y Nueva Zelanda. Ahora vamos a hablar acerca del programa de ejercicios de intervención. Los participantes asignados al grupo de intervención participaron en un programa de high reach supervisado de 8 meses, 2 veces por semana y 30 minutos en la Universidad de Griffith, Gold Coast y The Bone Clinic, Brisbane, ambos en Australia. Para garantizar una transición segura al ejercicio de alta intensidad, el primer mes de intervención comprendió variantes de ejercicio de peso corporal y de baja carga, con un enfoque en el aprendizaje progresivo de los patrones de movimiento de los ejercicios high rep. Todos los participantes pudieron realizar los 4 ejercicios fundamentales de la intervención en 2 meses. Los ejercicios de resistencia se realizaron durante el resto del periodo de intervención en 5 series de 5 repeticiones, manteniendo una intensidad de mayor de 80 a 85%. La carga de impacto se aplicó mediante dominadas de salto con aterrizajes de caída. A los participantes se les indicó que tomaran una barra superior con los hombros y los codos flexionados a 90 grados y las manos separadas al ancho de los hombros con un agarre hacia abajo. Luego, el participante saltaba lo más alto posible mientras simultáneamente se elevaba lo más alto posible con los brazos. Cada sesión de ejercicio se realizó en pequeños grupos con un máximo de 8 participantes por instructor, que era científico de ejercicio y fisioterapeuta. Programa de ejercicios de control. Los participantes hicieron un programa de ejercicios de baja intensidad de 8 meses, 2 veces por semana, 30 minutos. Estos fueron realizados en el hogar. ¿Para qué? Para mejorar el equilibrio y la movilidad y generándole un impulso bajo al hueso.
El programa tuvo como base caminar como un calentamiento que se realizaba durante 10 minutos, un entrenamiento con ejercicios de baja intensidad durante 6 minutos, entre los cuales tenemos las estocadas, el levantamiento de pantorrillas, el levantamiento de pies hacia adelante y el encogimiento de hombros. También de estiramientos como el de cuello de lado a lado, el estático de pantorrillas, el de hombros y el de la columna vertebral lumbar de lado a lado. Con el pasar del tiempo, hasta el mes final, la resistencia de la intensidad fue aumentando en el peso corporal, utilizando pesas de 3 kilogramos para realizar estos ejercicios. Recopilación de datos. Los participantes debían asistir a una sesión de prueba de 2 horas en la línea de base y seguimiento. Los resultados incluyeron antropometría, medidas de hueso, actividad física, entrenamiento funcional. Todas las medidas fueron realizadas por un investigador único, no ciego, es decir, un investigador que es quien desconoce la asignación de tratamientos. Sin embargo, para limitar la expectativa de los observadores sesgo, las medidas de resultado de la densidad mineral ósea fueron verificadas por un investigador cegado, es decir, alguien ajeno a la investigación. Antropometría. Es un estudio cuantitativo de las medidas y proporciones del cuerpo humano. La altura y la masa corporal se midieron utilizando un estadiómetro, que es un dispositivo de pared de medición de altura, y unas balanzas mecánicas, que son un instrumento que mide la masa del cuerpo. El índice de masa corporal fue calculado según la fórmula, es decir, peso en kilogramos dividido en altura en metros cuadrados. En cuanto a las características de estilo de vida, se pidió a los participantes de este estudio que registraran toda la actividad física realizada durante su vida y cada una de las actividades que realizaron durante los últimos 12 meses, para vida útil relevante para los huesos y física actual respectivamente. La ingesta diaria de calcio se estimó utilizando una especificación de calcio australiana. Los participantes registraron la frecuencia de consumo y el tamaño de la porción de alimentos y suplementos que contienen calcio, y los datos fueron analizados utilizando un software dietético reconocido para determinar la ingesta diaria promedio de calcio en miligramos. Medidas óseas. Se obtuvieron medidas óseas del cuello femoral y de la columna lumbar esqueléticamente no dominantes utilizando DXA, que es una densitometría ósea. Este examen de densidad ósea, también llamada absorciometría de rayos X de energía dual o también conocida como DEXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, generalmente la parte inferior de la columna lumbar y las caderas, para medir la pérdida de hueso. Cada participante individual se midió en la misma DXA al inicio del estudio y en el seguimiento. Las exploraciones de DXA de fémur proximal no dominante para los últimos 51 participantes se realizaron en los MEDITS de R, que es un densitómetro DEXA, y se ha establecido como la solución completa de DXA para los especialistas en salud ósea que buscan una solución potente y rápida para el diagnóstico de la osteoporosis y la evaluación del riesgo de fracturas. El software 3D HIP se reconstruyó automáticamente el fémur basándose tanto en la forma como en la distribución BMD de la imagen 2D estándar. Estas reconstrucciones se realizaron mediante la comparación de exploraciones individuales 2D de XA a un conjunto de referencia de exploraciones QCT. Estas exploraciones QCT son tomografía computarizada cuantitativa de fémur proximal en busca de similitudes para determinar la exploración de referencia de mejor ajuste. Una vez que se identificó un escaneo de referencia, la malla superficial del escaneo de referencia se transformó para maximizar las similitudes con la imagen 2D de XA. Finalmente, la densidad mineral ósea 2D se transformó para que coincidiera con el modelo de forma basado en puntos de superficie ósea para mantener la distribución espacial de la densidad mineral ósea. Se utilizó un ultrasonido cuantitativo, que es una alternativa para la detección
y manejo de la osteoporosis de bajo costo y uso práctico. Si se compara con la densitometría de rayos X de doble haz de baja energía, que es la DXA, que van a determinar también densidad mineral ósea. Ahora vamos con el desempeño físico. El rendimiento físico se determinó a partir de medidas de rendimiento funcional como fuerza muscular y neuromuscular. Se determinó la fuerza muscular isométrica máxima para los músculos extensores de la espalda y las extremidades inferiores. La fuerza del extensor del miembro inferior se determinó usando un dinamómetro isométrico y la fuerza del extensor de la espalda se midió usando también un dinamómetro, pero manual. Se realizaron 3 pruebas para ambas de fuerza y para el análisis se utilizó la fuerza más alta en kilogramos en las 3 pruebas. El rendimiento funcional se determinó mediante un test cronometrado, este de sentado y de pie 5 veces y el otro de alcance funcional. Se realizaron 3 ensayos para cada prueba de rendimiento funcional y se utilizó el mejor rendimiento para el análisis. Ahora vamos con el neuromuscular de las extremidades inferiores, que este se determinó a partir de una prueba de salto vertical máximo en una plataforma de fuerza. En reacción del suelo se capturaron 1000 Hz utilizando el software Beacon Nexus versión 1.8. El participante realizó 4 ensayos de salto vertical máximo sin balanceo de brazos con un intervalo de descanso de 30 segundos entre los ensayos. Las fuerzas verticales de reacción del suelo se analizaron desde el punto de parada estacionaria hasta el punto de aterrizaje para determinar el impulso, utilizado con un software personalizado llamado MATLAB versión 7.8.0. Todas las medidas de impulso se normalizaron a la masa corporal y se expresaron. Seguridad y cumplimiento. La seguridad y el cumplimiento de los participantes se determinaron en las sesiones de entrenamiento y a partir de los diarios de entrenamiento individuales. El porcentaje de cumplimiento era cumplir 70 sesiones durante un periodo de 8 meses. Antes de cada sesión de entrenamiento con carga de impacto y resistencia progresiva de alta intensidad, se les pidió a los participantes que registraran las lesiones, caídas, cambios en su dieta, medicamentos, bienestar o participación en la actividad física y que calificaran su dolor muscular. El análisis estadístico se realizó utilizando el software estadístico SPS versión 21 de Chicago. Se generaron estadísticas descriptivas para las características de los participantes, la biometría y todas las variables dependientes. Se realizaron análisis tanto por protocolo como por intención de tratar valores mediados e imputados. Los valores iniciales de la edad y el cumplimiento se aplicaron como covariables para todos los análisis, con la adición de la participación en la actividad física y el calcio de la dieta como covariables para los análisis óseos. El cálculo de tamaño de la muestra se realizó sobre base de datos del tamaño del efecto informados en un ensayo similar de entrenamiento de resistencia basado en máquinas, en 80% a un RM de mujeres posmenopáusicas. Como resultados tenemos que 406 mujeres posmenopáusicas consintieron participar en el ensayo de intervención de levantamiento para entrenar músculos y rehabilitación de osteoporosis, de los cuales 101 mujeres cumplieron los criterios de inclusión, completaron las pruebas iniciales y fueron aleatorizadas a High-Risk o CON. 27 participantes reportaron fractura osteoporótica en los últimos 10 años, 11 de los cuales fueron consecuencia de una caída. Las puntuaciones en T de la columna lumbar y el cuello femoral de los participantes incluidos en el ensayo oscilaron entre 0,0 y menos 3,9, con 44 participantes clasificados como osteoporóticos y los 57 restantes osteopénicos en una de las zonas. De todos ellos, las razones más comunes fueron no poder asistir a las sesiones por entrenamiento físico pesado, tales como lesiones, condiciones de enfermedad cardiovascular, someterse a tratamiento para el cáncer y condiciones neurológicas que limitan el ejercicio. CON y HIPRT tenían una distribución similar de los participantes con osteoporosis. La única diferencia significativa entre estos grupos de la línea base fue para el TUGT,
en el que Hybrid se desempeñó más lentamente. Para entender un poco mejor la tabla que vamos a ver a continuación, vamos a explicar cada abreviatura teniendo en cuenta que estas están con su definición en inglés. Entonces empezamos con IMS, que significa índice de masa corporal, HT, terapia hormonal, LS, columna lumbar, DMO, densidad mineral ósea, FN, cuello femoral, BUA, atenuación de ultrasonido de banda ancha, SI, índice de rigidez, SOS, velocidad de sonido, TUGT, prueba de puesta en marcha cronometrada, FTSTS, 5 veces sentado o de pie, LES, fuerza al extensor de la pierna, BES, fuerza al extensor de la espalda, FRT, prueba de alcance funcional, CBPAQ, cuestionario actual y actividad física específica en los huesos, TBPAQ, puntuación total del cuestionario de actividad física específica de los huesos. Ahora sí, vamos a explicar la tabla. En esta se presenta un cambio de 8 meses en las medidas de rendimiento físico. En los análisis de ITT, el Hybrid mejoró la fuerza al extensor de la pierna con un 35,2, siendo su porcentaje el 19,8, versus 8,1 con un 20,7%. En el IC encontramos un 29,1, siendo su porcentaje el 95%, versus el 2,1% al 14,1%. En la fuerza del extensor de la espalda, un 36,0, siendo su porcentaje un 22,4 versus 11,0 con su porcentaje 22,4 igualmente. En la prueba de puesta en marcha cronometrada, su valor sería el 4,4 y su porcentaje del 6,0% versus menos 1,7 igualmente con un porcentaje del 6,0. En FTSTS, el valor es de 11,6 con un porcentaje de 7,5 versus 1,7 y un porcentaje de 7,5. Y por último, en el FRT, su valor es del 5,4 con un porcentaje de 7,2% versus 0,1 con un porcentaje de 7,2. Todo esto en comparación con el ejercicio domiciliario de baja intensidad. Y ahora nos vamos a la tabla 2, que en esta encontramos las medidas basales de 8 meses con cambios ajustados en antropometría y características de estilo de vida después de una intervención de ejercicio de 8 meses en mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea. Nos muestra entonces que tanto en el índice de masa corporal como en la muestra de hueso actual y puntuación del cuestionario de actividad física podemos encontrar dos diferencias. En la A encontramos una diferencia del grupo ancho, que sería P menor de 0,05, y en la diferencia B está una diferencia entre grupos basadas en la variación del porcentual ajustada al P menor al 0,05. Conclusión. Los autores llegaron a la conclusión de que el ensayo Livermore es el primero en demostrar que una intervención supervisada, llevando a cabo los ejercicios HIRT, entrenamiento de impacto de resistencia de alta intensidad, como lo indicaban 2 veces por semana, los 8 meses, 30 minutos, fue eficaz y además cuidadoso para el buen desarrollo del tratamiento del hueso en los sitios que son relevantes expuestos en este artículo, como eran la columna o la cadera, y que en estas condiciones para mujeres posmenopáusicas con baja o muy baja masa ósea. También se demostró que no hay fracturas o lesiones en alguno de sus participantes, haciendo que HIRT sea confiable y no represente algún riesgo para estas mujeres que fueron supervisadas desde cerca. Además, se constató que HIRT, entrenamiento de impacto de resistencia de alta intensidad, es una opción terapéutica para tratar la osteoporosis en estas mujeres posmenopáusicas con baja o muy baja masa ósea. Muchas gracias. La presente información fue recolectada de la siguiente referencia bibliográfica. Muchas gracias.